El Ministerio Vida Eterna presentan a esta hora el mensaje de la Palabra de Dios. Hay comunión, contigo quiero hablar. Bienvenidos a su programa Vida Eterna. Qué gusto y qué alegría volver a saludarle nuevamente, llegar hasta donde se encuentra usted con esta palabra que Dios nos da, en la cual nos preparamos humildemente para compartirla con usted. Le invito, como le he dicho otras veces, a tomar una agenda, una libretita, un lapicerito, y que usted escriba las citas bíblicas que le vamos a dar, porque nosotros es importante siempre corroborar que nos están predicando de algo que está en las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Porque Pablo dijo, si aún un ángel viene con un evangelio que no es el que está escrito, anatema será. Muchas gracias porque se han estado suscribiendo y estamos muy contentos porque estamos creciendo, y nuevamente le invitamos para que se siga suscribiendo a este canal, que lo que hacemos aquí lo hacemos con mucho gozo, con mucho esfuerzo delante de Dios. Tratamos de pagar el precio, ¿verdad?, para servirle a Él, primeramente para agradarlo a Él, con un corazón dispuesto, ¿verdad? Como siempre lo digo, y que somos siervos inútiles, pero también muy gozosos porque lo hacemos para compartirle y llegarle hasta donde esté, con la palabra, en el caso mío profética, pero también hay salmistas que se preparan aquí en este canal, que nació en el corazón de Dios para bendecirle a usted, y muchos hermanos y hermanas, siervos del Señor, todos que se preparan con la palabra, con el fin y el objeto o objetivo de bendecirle a usted. Y estamos muy contentos y muy gozosos. Y gracias, síguese suscribiendo. Muchas gracias porque estamos creciendo. La familia de Vida Eterna está creciendo. Bien, permítame acomodar las notas aquí que traigo para compartir con usted la palabra. Hoy iniciamos con la serie de la apertura y los sellos, la apertura de los sellos y los juicios de Dios sobre la tierra, que habíamos dicho que serán tan terribles, tan espantosos. Habíamos mencionado en los programas anteriores que habíamos compartido con usted, que serán tan terribles, tan espantosos, tan llenos de pánico, trágicos, que desde el primer segundo dijimos, ¿verdad? Porque yo le dije a usted que la gran tribulación no es como lo han grabado ahí como en unos comercialitos por ahí, donde desaparece la gente y se ve que los demás que estaban por ahí solo buscan, y se desapareció el niño del coche y todo. Yo he visto algunos videos que usted también me imagino que ha visto, porque será tan espantoso, tan terrible, tan lleno de pánico, como le repito, desde el primer segundo, que esa será la causa, el motivo por el cual Dios el Padre no le va a permitir a su iglesia, a través de su Hijo Santo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, con su sacrificio en la cruz del Calvario hace más de 2000 años, que nos redimió con su sangre preciosa, con su muerte y su resurrección, y a través de esa sangre preciosa nos redime. Y ese es, digamos, a través de él, el Padre, Dios, no le va a permitir a la iglesia, en este caso la iglesia gentil, porque nosotros somos gentiles. Nosotros somos la iglesia redimida. Cuando el pueblo de Israel rechazó a Dios, al Hijo de Dios, nos abrió una puerta a nosotros, los gentiles, para alcanzar la salvación. ¿De qué seremos salvos? Lo vimos en el penúltimo y el último programa que usted puede ver ahí, de los juicios que vienen de Dios sobre la tierra, ¿verdad? Entonces, la serie la iniciamos hoy con el primer sello, ¿verdad?, de Apocalipsis capítulo 6 y verso 2. Y esta sería la razón por estos juicios tan terribles que Dios el Padre, como le repito y le acabo de mencionar, a través de su Hijo Santo, no le va a permitir a su iglesia redimida con su sangre preciosa estar en medio de esta gran tribulación. ¡Wow! ¡Qué Dios y qué Padre tenemos tan hermoso, ¿verdad? Cómo nos gozamos de tener un Padre lleno de amor y de misericordia, que
dio a su Hijo por la expiación de nuestros pecados, ¿verdad? Comenzando hoy con el sello del primer sello, la apertura del primer sello, que está en Apocalipsis capítulo 6 y verso 2, que sería la salida del jinete en el caballo blanco, ¿verdad? Veremos por qué más adelante, cuando entremos en detallado lo que estamos ahorita hablando, un poquito general, vamos a ver por qué el caballo es blanco. Le puedo adelantar que es porque está basado, su salida está basada en el engaño y la mentira. Y escuche esto, aunque el jinete, el caballo es blanco, el jinete, escuche esto, las notas que estaba escribiendo yo ahí por dirección del Espíritu Santo. Veremos que aunque el caballo es blanco, el jinete es negro espiritualmente, hablando espiritualmente, salido del abismo de los infiernos, pues de ahí proviene, porque será el hijo del diablo, este jinete. Veamos que cuando Juan ve salir del mar, él viene de los abismos, o sea, sale del mar, pero espiritualmente Juan lo está viendo, pero digamos, no tiene nada que ver que salga del mar, ¿verdad? Sí viene de los abismos. Vamos a ver que él proviene de los abismos que están al otro lado del mar. De hecho, vamos a ver más adelante palabras que, por ejemplo, Job 38:16, que hablan del mar y de los abismos, y otras citas que vamos a ver, porque en el jinete del caballo, en la salida del jinete del caballo blanco, Juan ve al hombre, al ser humano salir. Pero en Apocalipsis 13:1, que Juan dice, y me paré en la arena y vi salir una bestia, vi que salía una bestia del mar, y dice algunas características que esa bestia traía nombres blasfemos, era como un leopardo, como un león, como un oso. Estas son características que tendrá este ser humano, pero Juan en Apocalipsis 13 lo que está viendo es la potestad, porque en los abismos, más adelante lo veremos, en los abismos están las potestades de las tinieblas. Las poderosas potestades de Satanás están de las tinieblas. Y entonces Juan está viendo en Apocalipsis 13 la potestad que vendrá a encarnarse en este hombre, que será, lo veremos más adelante de eso, que será de descendencia judía, ¿verdad? Entonces, para que hagan una química del hombre humano, que dice en 2 Tesalonicenses cuya advenimientos, cuya aparición será por obra de Satanás, ¿verdad? En Daniel dice que será de descendencia será de descendencia judía. Entonces, en Apocalipsis 13 Juan ve salir la potestad, digámoslo, yo sacando mis propias conclusiones, me parece a mí que esta potestad es como uno de los servidores más cerca que tiene Satanás. Probablemente lo ve como un hijo, porque el anticristo, veremos que se llama anticristo, dice la palabra de Dios que será como el hijo de Satanás, ¿verdad? Esta potestad que sale en Apocalipsis 13 será el que encarne el que sale en la salida del primer sello de Apocalipsis capítulo 6 verso 2, que sale montado en un caballo blanco. Aquí es el hombre, entonces, para encarnarse en este jinete, ¿verdad? Entonces veremos más adelante, por ejemplo, versos que nos confirman que él viene de los abismos. Por eso le digo que no tiene nada que ver que salga del mar. Muchos predicadores, yo los he visto predicando y dicen que es que cuando habla y que sale del mar, dice que están hablando de que sale del mar de gente, de la tierra, pero no tiene nada que ver en eso. Está saliendo del mar, pero viene de los abismos, porque Juan lo que está viendo es la potestad, digámoslo así, como el poderoso demonio que va
a encarnarse, a posar, a tomar el cuerpo de un hombre humano, porque el anticristo, que veremos más adelante, es humano, 100% imitando el nacimiento de Jesucristo. En Daniel veremos que habla de que del Dios de sus padres no hará caso, hablando de que es judío, de descendencia judío, digamos, tal vez del abuelo, la abuela tenía sangre judía, ¿verdad? Entonces, por decir algo, en Apocalipsis 11:7 dice que el que mata a los 2 testigos es la bestia que salió, que viene de los abismos. Yo por eso le dije que escriba, porque yo no tengo tiempo así como porque solamente dispongo de unos 40-45 minutos para llevarles esta palabra profética, que no quiero detallar un poco más, porque cuando terminamos de grabar los programas anteriores dijimos que íbamos a detallar un poquito más lo que eran los juicios y de Dios sobre la tierra, la apertura de los sellos, y lo íbamos a ver más profundamente. Entonces, yo por eso le digo que usted los escriba. Veremos que en Apocalipsis, déjeme ver, ¿dónde está? Creo que es Apocalipsis 21:3, dice que un ángel viene y encierra a Satanás en los abismos, porque ahí es donde le digo yo que salen las potestades. En Apocalipsis 9, del verso 1 a 2, al 1 al 2 dice salen unas potestades ya eso en la gran tribulación, para atormentar a los hombres que salen de los abismos. Por eso le digo que en la salida en el capítulo 13, verso 1, que Juan ve, es una potestad que sale, ¿verdad? Viene de los abismos. Que sale por el mar no tiene nada que ver, no se va a mojar, porque es espiritual lo que Juan está viendo. Entonces, como para decírselo un poquillo más claro, ¿verdad? Porque muchos dicen el mar y entonces lo ven el mar en la mente y ven saliendo, ¿verdad? Pero es espiritual, no sale chorreando agua ni nada por el estilo, ¿verdad? Para que usted vaya acomodando la profecía. Pero esto lo vamos a declarar. Y yo creo que estas potestades que están en los abismos, son terribles, tan terribles que yo creo que los demonios, los mismos demonios rasos, o sea, las huestes de maldad, que son los demonios, les tienen miedo, porque yo creo que ellos son maltratados, son escarnecidos por estas potestades. ¿Por qué? Porque en Lucas capítulo 8, verso 3, apúntelo ahí y usted lo lee. Jesús va a predicar va de camino y pasa por la ciudad de Gadara, y dice que salieron 12 endemoniados gadarenos. Yo antes predicaba que eran ganaderos, y entonces me dice una hermana: hermano, ¿por qué tenían fincas y ganado y todo? Le digo: no, hermana, es que siempre me confundo, y en lugar de decir gadarenos digo ganaderos. Pero dice que salieron dos de los sepulcros, y que las cadenas y todo el mundo les tenía miedo y todo. Entonces Jesús dice, cuando ellos lo ven a Jesús, que Jesús va cruzando por la ciudad de Gadara o por esa parte, ellos vienen y se postran y se dicen: Jesús, hijo de David, hijo del Dios Altísimo, es lo que dicen. Dice: porque vienes a atormentarnos antes de tiempo, porque ellos saben que un día llegarán a ser lanzados al lago de fuego, ¿verdad? En el gran juicio de Apocalipsis 20, del verso 11 en adelante. Y entonces le dice: ¿por qué nos vienes a atormentar antes de tiempo? Y entonces les dice: ven unos cerdos, ¿verdad? Y porque Jesús iba a liberar a esos 2 endemoniados. Y entonces dice: no nos mandes a los abismos, por favor, te pedimos que no nos envíes a los abismos. ¿Por qué? Porque les daba miedo ir a los abismos. ¿Por qué? Porque las potestades, por decir algo, espiritualmente, digamos, la jerarquía de Dios, en la jerarquía de Dios hay posiciones. Está, digamos, Miguel, el arcángel Miguel, que es el jefe de los escuadrones, de los ejércitos de Dios, y que tiene ángeles a su servicio. Están los querubines y los serafines, que están más cerca de él. Los querubines transportan la gloria de Dios sobre ellos, sobre sus cabezas, y los serafines son los que proclaman la gloria a Dios, diciéndole: santo, santo, santo Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que eres y el que ha de venir. Y ya me dan ganas de adorar a Dios, porque yo soy un adorador. Y entonces y luego vienen los ángeles, y es una jerarquía, ¿verdad?
Y luego vamos a hacer un estudio precisamente de eso para ver que hay ángeles que tienen una gloria, una poderosa gloria, que como uno que dice en Apocalipsis 14, que un ángel descendió y su gloria resplandeció sobre la tierra y alumbró la tierra. Entonces eso lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Que no solamente el arcángel Miguel es príncipe, sino que hay más príncipes en el reino de los cielos. Entonces, de la misma forma, y esto es un estudio muy profundo, pero de la misma forma, en el reino de las tinieblas hay jerarquías. Y eso lo vemos cuando en Ezequiel y en Isaías, en Ezequiel 28 y en Isaías 14, el Satanás dice que hizo contrataciones, ¿verdad? Entonces les mantuvo la posición a los diferentes rangos que habían en el reino de los cielos, les ofreció mantenerles la misma posición. Entonces, ¿por qué digo yo que estos potestades violentan a los demonios, a los de menos rango, por decir algo? Porque bueno, en Efesios 6 del 11 en adelante dice que hay potestades, hay gobernadores, hay príncipes, hay las potestades, ¿verdad? Habla de 4 rangos, igual que en el reino de Dios, que son 4 rangos. Entonces, porque el rey David en el Salmo 74 verso 20 dice que los lugares tenebrosos de la tierra, hablando de los abismos y del infierno, dice, hay habitaciones de violencia, porque recordemos que David, aparte de ser rey, David fue profeta, y David tuvo visiones. David vio a Dios en sueños, David tuvo muchas visiones, y en el Salmo 74 verso 20, apúntelo y usted lo lee, dice que los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de habitaciones de violencia. Por eso yo os deduzco que en Lucas 8:31 los demonios se arrodillan y le dicen: Jesús, Hijo del Dios Altísimo, no nos mandes a los abismos, porque a ellos les daba miedo. Pero todo esto lo vamos a ver ya bien específico cuando hablemos de la aparición de este jinete de caballo blanco y de la potestad de Apocalipsis 13. Todo eso lo vamos a ver ya en resumen. Pero antes vamos a ver qué rodea la apertura de los juicios de Dios, ¿verdad? Y cómo digamos, las cosas que suceden y sucederán actualmente y más futuras en la tierra antes de esta apertura que estamos viviendo, digamos, tiempos proféticos, tiempos finales nosotros. Yo no sé si usted sabía, pero a usted y a mí nos tocó vivir los últimos tiempos los últimos tiempos en la tierra. Dijimos que en un programa anterior que la iglesia está parada en el verso 17 y 18 del libro de los Hechos. La iglesia inicia en el capítulo 2 con la venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés, y ahí camina hasta nuestros días por 2000 años, y estamos parados en el 17 y 18, que es cuando dice que nosotros seríamos llenos del Espíritu Santo, tendríamos visiones, veríamos sueños, profetizaríamos, y ahí es donde estaba parada la iglesia. ¿Qué dijimos? Que el verso 19 y el 20 no se ha cumplido. ¿Por qué? La iglesia está estacionada antes de esos 2 versos, en una pared que la está sosteniendo para que no se cumplan. ¿Por qué? Porque el verso 19 y el verso 20 hablan de lo que va a suceder a la hora del arrebatamiento de la iglesia, y eso usted lo puede ver como lo explicamos en los programas anteriores. Por eso el verso 19 y el 20 de Hechos 2 no se han cumplido en la iglesia. La iglesia está estacionada, parada hoy en día, desde hace 2000 años, desde el día de Pentecostés hasta nuestros días, en los versos 17 y 18. Para que usted lo lea, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué cosas hay digamos, digamos, por ejemplo, cosas que rodean a la apertura de este sello, ¿verdad? De la primera apertura, del primer sello. Hay una crisis mundial, económica y de muerte, de una pandemia. Escúchelo bien, pandemia, creada y esparcida por todo el mundo con el fin de matar gente, principalmente a los que ya tienen enfermedades, ¿verdad? Como efecto secundario, y los que son viciosos
los que son fumadores, que tienen problemas de tabaquismo, de alcoholismo, de drogadicción, porque han debilitado sus pulmones a través de las drogas. Se sabe que una persona que consume marihuana, cocaína y todo, sus órganos, sus pulmones sufren, su cerebro también sufre. Entonces, como este virus creado en un laboratorio con un fin específico de matar gente, esta pandemia, ataca, lo que ataca es precisamente el sistema respiratorio y se va a los pulmones, ¿verdad? Por ahí hay muchos consejos de cómo prevenir. Entonces, anunciando también, escuche esto, anunciando también esta pandemia, lo que viene en un futuro que nadie podrá comprar si no tiene la marca. Escúcheme bien, esto con la mascarilla. ¿Por qué? Digamos, no es que la mascarilla es una marca, no, yo no estoy diciendo que la mascarilla es una marca, pero va a ser, es como profética, lo mismo que la pistola que le ponen a usted aquí para que usted entre a los comerciales o a los negocios, qué sé yo, a la misma iglesia, le toman la temperatura aquí o aquí, ¿verdad? Aquí en la frente. Usted no puede comprar hoy día, no puede entrar donde el chino, al supermercado, a los negocios, no se puede montar en un taxi, en un Uber, usted no puede ir a ninguna parte si no lleva la mascarilla. No es que la mascarilla es una premarca, pero la mascarilla profetiza que vendrá cuando aparezca, cuando salga esta potestad de Apocalipsis 13:1 en adelante y el Apocalipsis 6, capítulo 6 de Apocalipsis y verso 2 en adelante, vendrá en meses una marca en la cual nadie podrá comprar ni vender ni entrar a alguna parte si no tiene esa marca. Eso lo veremos en detalle cuando veamos cómo es este gobierno, ¿verdad? Y entonces la mascarilla y la pistola esta de la temperatura están profetizando que para acostumbrar a la gente de que esto lo va a tener que llegar y lo van a aceptar en ese entonces, porque le dije que la salida del jinete, que el caballo es blanco porque el gobierno de este jinete está basado en el engaño y la mentira. Entonces, cuando lleguemos a esta parte ya detalladamente, veremos que la gente no podrá comprar y será algo terrible para la gente, ¿verdad? Pero la iglesia gentil no va a estar en ese momento, ¿verdad? Por ejemplo, en Apocalipsis 18 la palabra de Dios dice, el Señor mismo recomienda, dice, unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Para que veas qué? Eso nos lo recomienda el Señor en estos momentos. ¿Para que veas qué? Los tiempos. Esto es profético. Vamos a ver más adelante en lo que rodea la apertura del primer sello, vamos a ver y ahorita tocamos un poquito de eso, que esta pandemia es parte de lo que va a ayudar que aparezca el nuevo orden mundial, ¿verdad? Entonces, vamos a ver eso muy detalladamente. Por eso es que el Señor nos aconseja, nos da una directriz de que dice, unge tus ojos con colirio para que veas. Apocalipsis 3:18, léalo usted, para que veas que los tiempos en los que estamos, esto de la pandemia es profético, lo vamos a resumir en un tiempo más adelante. Contribuyendo esto con la aparición de un nuevo orden mundial que poco a poco y silenciosamente, como se lo vengo diciendo, va tomando forma, acostumbrando a la gente con una mascarilla, porque vendrá, eso es profético, porque vendrá un momento en que la gente, si no tiene una marca, no puede comprar, no puede vender, no puede entrar en alguna parte si no tiene esa marca. Entonces, esto de la mascarilla es profético, porque usted no puede entrar ahora, como le dije hace un momento, a un supermercado si no lleva la mascarilla. No lo dejan entrar sin mascarilla, ni subirse al bus, ni nada por el estilo. Y vamos a ver, quiénes trabajan para ello, porque hay toda una organización, la que vamos a ver, de la mafia multimillonaria. Se los menciono más adelante. Le podría dar nombres ahora: Bill Gates,
Ted Turner, del dueño de CNN, le puedo mencionar a Bill Clinton y Hillary, le puedo mencionar a los Rockefeller, poderosísimos y muchos, pero lo vamos a ver, se lo voy a mencionar más adelante cuando veamos cómo nace la pandemia que está matando a la gente en el mundo, ¿verdad? Porque eso es algo creado en laboratorio, ¿verdad? Entonces, ¿cómo trabajan para ello? Sin que el mundo se den cuenta, ¿verdad? Entonces, el Señor nos dice, váyanse y lean Apocalipsis 3:18. Pero voy a entrar con un tema muy muy importante. Voy a ver si me da tiempo, voy a correr, Dios mío, porque nuestro enemigo en las redes sociales es el tiempo. Veremos qué pasa con el pueblo de Israel y sus conflictos con sus enemigos árabes. Israel, el pueblo más odiado sobre la faz de la tierra, pero a la misma vez la tierra más amada por los hombres, ¿verdad? Israel, el pueblo más rebelde de corazón, aún con su mismo creador, con el creador de todas las cosas del universo, nuestro Dios, aún con él. Vamos a ver que nosotros no deberíamos llamar al pueblo hoy judío, sino jodido. Y usted me dice, pastor, ¿qué está diciendo? Pastor Gil, ¿qué está diciendo usted? Bueno, al final usted me va a decir si yo tengo razón o no. Por cierto, hablando de Israel, le tengo al final, ojalá que me dé tiempo, un mensajito a nuestros hermanos mesiánicos y adventistas. Un mensajito ahí que va de lo que vamos a hablar. Escuche esto, vea. Yo quiero que usted le ponga mucho cuidado a la palabra, porque este estudio es muy profundo. Uno deseara que lo vieran miles y miles de personas, pero prefieren ver basura antes de ver la palabra profética de Dios. Porque no soy yo estoy exponiendo lo que el Espíritu Santo nos ha dado en la palabra. Hay del que dijo que Dios dijo y no dijo, ¿verdad? Porque nosotros aquí lo que estamos es compartiendo lo que es la profecía, ¿verdad? Entonces, escuche esto, aunque usted no lo crea, Israel desde hace bastante tiempo para acá no está bajo el cuidado de Dios, como he venido apuntando aquí en mis notas y que le voy a ir compartiendo. No está bajo el cuidado de Dios y la protección. Esto, aunque a usted le suene increíble, sus oraciones y las mías no causan ningún efecto sobre el pueblo de Israel. O sea, usted puede orar, ayunar por el pueblo de Israel para que en Israel venga paz, para que sus territorios les sean recuperados y todo. Pero sus oraciones y sus, no sé si usted ayuna o algo así, le han dicho en la iglesia, ayunemos por Israel y todos sus conflictos, ni usted ni yo vamos a hacer que Dios mueva un dedo a favor de Israel. Y usted me dice, pero Pastor Gil, la sacó del estadio, como dicen en el actor popular. Porque Dios nos dice a nosotros que debemos orar por el pueblo de Israel. Pues no precisamente, Dios no dice que nosotros debemos orar por el pueblo de Israel. Si usted se va a Génesis capítulo 12, verso 3, dice, y yo bendeciré a los que te bendigan, pero maldeciré a los que te maldigan. Entonces, cuando nosotros bendecimos a Israel, lo hacemos por obediencia y obtener la bendición a esa promesa que le dio Dios a Abraham, ¿verdad? Bendecimos a Israel porque es la tierra donde nacieron los profetas de Dios, es la tierra donde nació nuestro Señor, es la tierra donde tuvieron los apóstoles de Dios, es la tierra donde se escribió el Evangelio de Dios. Bendecimos a Israel. Yo amo a Israel y espero algún día poder ir, y si no, pues yo sé que al final de la gran tribulación ahí estaré en el Monte de los Olivos descendiendo con Jesús, con la iglesia en Apocalipsis 19 del verso 11 o 14 en adelante. Ahí voy a llegar, pero si pudiera ir antes, pues ojalá Dios me dé la oportunidad. Entonces bendecimos a Israel porque el Señor caminó en esa tierra, y esa tierra le llaman Tierra Santa, aunque no es Tierra Santa, ¿verdad? Si usted se va a los lugares nocturnos en la noche, ahí a Israel, se encontrará lugares que no son muy santos, se lo garantizo. Hay lugares
de diversión nocturna, igual que en todo el mundo. Entonces usted va a estar viendo ahí y dice, wow, aquí no es tan santo. Pero se lo digo así por encimita, ¿verdad? Porque no podemos profundizar en los temas, ¿verdad? Entonces, esa es la situación. O sea, ¿por qué? Porque ya hay palabra, y que vamos a ver más adelantito, ya casi, hay palabra sobre Israel que se tiene que cumplir, ¿verdad? Y nosotros, por más que oremos, no vamos a traspasar esa palabra profética que está escrita sobre Israel. Y que le digo que más bien Israel está fuera en estos momentos de los planes de Dios. ¿Quién está en los planes de Dios? La iglesia gentil, la iglesia lavada y redimida con la sangre de Cristo, ¿verdad? Y que hemos hablado de ella. Entonces, nuestras oraciones no causan ningún, por eso yo le decía, hay cosas que a usted le van a sonar sorprendentes y todo, pero como vamos a ir desarrollando el estudio, usted me va a decir, si al principio cuando yo le dije, si el pueblo judío es jodido, ¿verdad? Usted me va a decir, pero pastor, eso es una ofensa para el pueblo judío. Pues veremos que al final usted me va a decir, sí, tiene razón, pastor, son jodidos, ¿verdad? Y bueno, ahora usted me pregunta, entonces, ¿desde cuándo Israel se sale de la protección y de la cobertura de Dios? Se sale exactamente, se lo voy a decir y le digo que siga apuntando a las citas bíblicas. Desde Mateo 27, versos 23 al 25. Ahí Israel, se puede decir que lo que dijo ahí Israel hizo que Dios les diera la espalda hasta hoy día. Y usted dice, wow, ¿en serio? ¿En serio? ¿Qué dice para seguir exponiendo y irlo llevando hacia donde queremos llegar? ¿Qué dice la palabra en Mateo 27, verso 5? Escuche esto. Y el gobernador les dijo, ¿quién era el gobernador? Poncio Pilato. Pues, ¿qué mal ha hecho? Hablando de Jesucristo. Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado nuestro Señor, ¿verdad? Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía cada vez más alboroto, dice, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, ¿verdad? Cuando él no se puede justificar. Allá vosotros, dijo Pilatos. Y respondiendo todo el pueblo dijo, y aquí se salió de la cobertura de Dios y entraron otras profecías que vamos a ver donde Dios les da la espalda. Dijo todo el pueblo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Sabe qué fue lo que dijo el pueblo de Israel prácticamente ahí? Su maldición sea sobre nosotros y sea sobre nuestros hijos. La maldición de lo que estamos haciendo. Eso fue lo que dijo el pueblo de Israel, ¿verdad? Prácticamente. Ahora, ¿cuándo comenzó ya a desatarse esa maldición que ellos desataron en Mateo 27, versos 23 al 25? En el año 70 después de Cristo. ¿Qué sucede en el año 70 después de Cristo? Viene el ejército romano. En el año 66, habíamos visto en el segundo programa de la serie que vimos, usted lo puede ver, vino el pueblo romano, digamos, con un general que se llamaba Tito, y con la orden de destruir a Jerusalén. Vino con todo su ejército, porque ellos, los judíos, se habían librado, habían hecho un gran ejército en el año 66 y se libraron de los romanos y los sacaron. Pero en el año 70 después de Cristo vinieron Roma que el emperador de ese momento se llamaba Domiciano, y su hijo Tito, general, que luego llegó a ser el emperador de Roma, vino y destruyó la ciudad por completo. No sé si usted se acuerda que en Mateo 24, versos 1 y 2, un día Jesús venía saliendo del templo, creo que era del templo, iba pasando. A uno de los discípulos, más que todo en Marcos 13, dice que le dijeron, Señor, mira qué edificio, mira qué cosa más hermosa, con lo que los judíos impresionaban, ¿verdad? Y el Señor vuelve a ver los edificios y le dice, ven todas estas estructuras y todas esas. Les digo
que no quedará en este lugar piedra sobre piedra que no sea derribada. Eso está en Mateo 24, versos 1 y 2, y en Lucas 13. Se cumple cuando en el año 70 después de Cristo. Esto había sido profetizado en Daniel capítulo 9 y verso 26, ¿verdad? En esa destrucción de Jerusalén, de Israel, pero más que todo con lo que los ensañaron, digamos, los romanos, fue con la ciudad de Jerusalén y los edificios y principalmente el templo. En esa destrucción, lo único que quedó en pie, digamos que lo único que quedó en pie, que usted va a ver la foto que le vamos a presentar, fue un pedacito de muro que estaba alejado del templo. Ese pedacito de muro que no fue derribado por los romanos en el año 70 después de Cristo, pero sí el templo fue destruido totalmente, y toda la ciudad de Jerusalén, y murieron miles y miles y miles de judíos en ese momento, comenzando a cumplirse la maldición que ellos desataron en Mateo 27, versos 23 y 25. Ahí comenzó a activarse esa maldición. ¿Por qué? ¿Qué dijeron ellos? Que la maldición, o sea, que su sangre, que la maldición, que yo se lo traduzco a usted, es lo que estaban diciendo, sea sobre nosotros y sea sobre nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, en el año 70 sucede eso, ¿verdad? Profetizado por el mismo Señor. Y entonces, lo único que quedó fue un pedacito de muro que está retirado así. Yo no me conozco el punto cardinal hacia dónde está, me parece que es hacia el sur. Tengo la sensación de que es hacia el sur. Y que tal vez usted ha estado ahí parado. Se llama el muro de los lamentos, donde va gente y en los huequitos echa papelitos, y hasta yo mandé un día, pero le voy a decir algo, no creo que se cumpla, porque el muro no tiene nada de mágico. Inclusive, como le digo, ni siquiera Dios oye las oraciones a favor de los judíos que nosotros podamos hacer, o usted, ¿verdad? Entonces, eso es lo único que quedó, y que nosotros aquí le mostramos la foto de lo que quedó en el año 70. Y de ahí en adelante se cumplen otras promesas, la palabra profética de la que yo le hablo a usted, que nosotros a través de las oraciones no vamos a traspasar, porque ya hay profecía cumplida desde el Antiguo Testamento. Por decirle algo, se cumple Oseas capítulo 3 versos 4 y 5. ¿Qué dice Oseas capítulo 3 versos 4 y 5? Que exactamente se cumple en el año 70 después de Cristo. Dice: porque muchos días estarán los hijos, preste atención, de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio y sin estatuas, sin efod y sin terafines. Escuche esto: sin rey, porque déjeme ver, por aquí lo apunté, porque se cree que el último rey de Israel hacia el año 70 fue como un bisnieto de Herodes. Pero yo quiero compartirle algo que yo saqué, aquí lo apunté en mis notas, que me hizo gracia, porque cuando nosotros leemos sobre Herodes creemos que estamos hablando siempre del mismo, y no, hubieron 4 Herodes. Por ahí dicen, hay otros predicadores que dicen que hubieron 6, pero yo descubro 4 Herodes. Por decir algo, Herodes el Grande es el que está en el tiempo de Jesús, pero cuando nace Jesús, Herodes el Grande ya tenía casi 40 años de gobernar, ya había construido muchas fortalezas, la fortaleza de Masada, muchas estructuras, había llevado estanques especiales de agua, sistemas de agua, y había construido el templo que fue destruido en el año 70, ¿verdad? Así que entonces, ese Herodes, permítame leerle lo que yo escribía precisamente anoche de Herodes el Grande. Herodes el Grande no era judío. Herodes el Grande era hijo de edomitas. ¿Quiénes eran los edomitas? Los de la ciudad de Edom, que hoy en día sería, digamos, los que construyeron la ciudad de piedra en Petra, y que le voy a decir algo profético en Apocalipsis que veremos al final, muy, muy, muy tremendo.
Herodes el Grande era hijo, no era judío, era hijo de los edomitas. De los descendientes, Edom era descendiente de Esaú, el hermano de Jacob, pero que no eran reconocidos como hijos de Dios, sino que entran entre los árabes. Cuando Cristo nació tenía casi 40 años de gobernar. Escúcheme esto. Mató a los niños de 2 años para hacia abajo, creyendo que podía matar. ¿Se acuerdan que los Reyes Magos, cuando nació Jesús, pasaron por donde él y le dijeron que si no sabían dónde había nacido el rey de los judíos? Y que Herodes les dijo, no sé. Y entonces mandó a investigar en las escrituras y dijo, y vayan y lo buscan y me dicen a mí para yo también ir a adorarlo. Entonces, como los reyes del oriente, les llaman los Reyes Magos del oriente, se fueron por otro lado dirigidos por un ángel, entonces él se llenó de ira. Y de aquí nos damos cuenta que a los 2 años, entonces, pero antes en Mateo, creo que en el capítulo 2, el Señor se le aparece, antes de que Herodes matara a los niños, el Señor se le aparece un ángel en sueños le dice a José, levántate y vete a la tierra de Egipto, y porque Herodes va a matar a los niños. Entonces, vete, huye y quédate ahí hasta que yo te avise. Entonces, si usted lee el capítulo 2, creo que es el capítulo 2, si no me equivoco, pero está por ahí. Yo apunté la cita, pero no me acuerdo dónde la puse. Dice que cuando el ángel le volvió a avisar a José en sueños que ya podía regresar porque Herodes había muerto. Eso fue casi a los 4 años del nacimiento, a los 4 años de edad de Jesús. Se cree que fue como a los 4 años. Entonces, Herodes el Grande murió casi con Jesús en el nacimiento de Cristo a los 4 años de él. Entonces, es Herodes el Grande. Herodes también, déjenme ver aquí, también mató 4 de sus hijos porque tenía muchos hijos y muchas mujeres y mató varias esposas. Bueno, mandó a matar a los niños y su nombre significa el dragón de fuego. Ahora, le voy a hablar de los otros Herodes. También están Herodes Antipas, Herodes Agripa, que fue el que fue comido por gusanos. Eso está en Hechos capítulo 12, verso 20, que nos confirma de que cuando la Biblia habla de Herodes al principio, no, y aquí en Hechos 12 no es el mismo Herodes, sino que fueron hijos de él, pero sí que se siguieron reconociendo como los Herodes. Entonces, Herodes Agripa fue el que se vistió de vestiduras y vino a juzgar un día y apareció y dice que como no le dio una gloria a Dios, dice que un ángel lo hirió y murió comido por gusanos. Usted lo puede leer en Hechos capítulo 12 verso 20. Y está Herodes el tetrarca. Entonces, uno de estos últimos de estos Herodes, un bisnieto de él es como el que viene. Por eso es que la palabra aquí dice sin rey, porque a partir de ahí ya no hay más rey en Israel hasta el día de hoy, que no hay rey, hay un primer ministro, ¿verdad? Entonces por eso aquí en Oseas capítulo 3 versos 4 al 5 dice: porque muchos días estarán los hijos de Israel sin príncipe, porque los príncipes son los hijos de los reyes, ¿verdad? Entonces, no hay rey, no hay príncipe, ¿verdad? Como David, que gobernaba David, y Salomón, y Absalón, y Tamar, era una princesa, y la hija, y otros que tenían 19 hijos, tuvo David, por cierto, con 7 esposas, sin contar las concubinas. Entonces eran príncipes. Entonces dice sin príncipes, sin sacrificio. ¿Por qué sin sacrificio? Porque al no haber templo no había altar. Entonces, como no había altar, no se podían sacrificar ya corderos, carneros, bueyes, toros, y lo que sacrificaba el pueblo de Israel. Dice sin estatua y sin efod y sin terafines. Terafines eran unos ídolos que siempre tuvieron los israelitas, y que ellos adoraban y tenían en las casas. Terafines, hermano, no son serafines, son terafines. Los serafines de los que hablamos al principio, que son los que aparecen en Isaías. Los serafines son los que aparecen en Isaías, en el capítulo 6, y en Apocalipsis, en la adoración celestial, en el capítulo 4, 5, y de ahí en adelante siguen apareciendo los serafines postrados diciendo santo, 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 y ese es otro estudio preciosísimo. Dice
Después se volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y su bondad en el fin de los días. Ojo, se cumple toda esta palabra a partir del año 70, y más adelantito volveremos cuando es que al fin de los días se vuelve Israel, ¿verdad? Hacia ¿cómo se llama? Hacia Dios. Vea esto, pregunta, ¿por qué Dios los dejó sin templo en el año 70? Y todavía me impresiona más que en el lugar donde estaba el templo que fue destruido en el año 70, los árabes, los musulmanes, construyeron la mezquita de Omar, esta que usted va a ver en la foto, y que es como el emblema de Israel. Desde cualquier ángulo que se tome fotos, todo el mundo sabe que es Israel por la cúpula dorada, ¿verdad? Esta es la mezquita de Omar, o la mezquita de Omar, o la piedra del domo. ¿Por qué se le llama la piedra del domo? Porque recordemos que ese lugar donde fue construido el sacrificio, el templo que construyó Salomón, se llama el monte Moriah, ¿verdad? Desde que Salomón construyó el templo, que fue donde Dios mandó a Abraham a sacrificar a Isaac, ¿verdad? Entonces, por eso es que los sacrificios se han hecho siempre ahí en el monte Moriah. Mucha gente no sabe que el templo se construyó en ese lugar donde Abraham iba a sacrificar a Isaac, ¿verdad? Eso fue profético. Y los musulmanes construyeron por cientos de años hacia atrás eso. Yo antes decía, escúcheme esto, qué injusticia, qué increíble, cómo esos benditos van a estar usurpando donde debería estar el templo de Dios. Pero bueno, a mí el Espíritu Santo me revela algo increíble, algo poderoso, que fue el mismo Dios el que le puso en el corazón de los musulmanes y de los árabes que construyeran ese templo, esa mezquita y ese templo ahí. ¿Por qué? Porque no tenía razón de que los judíos construyeran un tercer templo. Si el Señor no hubiera permitido, digamos, que los musulmanes hubieran construido ese templo, esa mezquita ahí, los judíos hace muchísimos años atrás hubieran construido ese tercer templo. Ahora, ¿por qué para Dios no es indispensable otro tercer templo? ¿Por qué? Porque el templo es también para sacrificar en el altar, sacrificar a Dios. Ahora, si Dios dio a su Hijo y su máxima expresión de amor, San Juan 3:16, y Él fue el que hizo el máximo sacrificio de redención, porque recordemos que los sacrificios eran para la expiación de pecados, ¿verdad? Que por medio de su sangre preciosa, ¿verdad? Somos perdonados, somos redimidos, somos transformados, dice que en Hebreos que por su sangre entramos al lugar de su Santísimo, de la presencia de Dios, que por su sangre somos perdonados, somos redimidos, que por su sangre somos perdonados, y tenemos acceso directo al lugar santísimo para adorar a Dios, nuestro Padre, por medio de la sangre de Cristo. Entonces, para Dios no tenía sentido que los judíos hicieran el tercer templo, porque ya no vale la pena, por decirlo así. Entonces, yo cuando descubro esto, digo yo, uy Dios, qué poder el tuyo. Hiciste que los musulmanes construyeran ahí ese templo. Y más adelante les voy a decir cómo se construirá el tercer templo ahí, el que se va a construir cuando aparezca el nuevo orden mundial, ¿verdad? Entonces, es increíble, ¿verdad? Cómo Dios puso en el corazón de los musulmanes esto, con el fin de que los judíos no volvieran a construir ese templo. Entonces, aquí se cumple también lo que dice Oseas 3, 4 y 5. Vea lo que dice Oseas 4, capítulo 4, versos 6 en adelante. Mi pueblo fue destruido. Le dije que en el año 70 murieron miles y miles y miles de judíos. Fue destruido el templo, fue destruida la ciudad. Y a través de la historia, si usted se da cuenta, los judíos han sido gobernados y conquistados por romanos, por griegos, por sirios, por árabes, por musulmanes, por griegos.
y han sido despechados, han sido destruidos, han sido pisoteados, han sido exiliados, los han hecho sacados y han gobernado por otras etnias su tierra, cumpliéndose la maldición que ellos profetizaron en el año 70, en Mateo 27, versos 23 y 25. Como usted se da cuenta, a partir del año 70, esa maldición empezó a hacer ¿cómo se llama? Efecto. Entonces, de ahí en adelante se cumple esta profecía. Dice, mi pueblo fue destruido, y lo podemos ver un poquito más acá a través de Hitler, cómo Hitler destruyó casi 8 millones de judíos, los tenían encerrados como ratas de laboratorio en campos de concentración, ¿verdad? Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, porque desecharon el conocimiento, desecharon la palabra profética de Dios. Dice, por lo tanto yo los echaré del sacerdocio. ¿Por qué? Porque sin templo ya no hay sacerdotes, y porque olvidaron la palabra, la ley, la palabra de Dios, también yo me olvidaré de tus hijos, y de la maldición que se vino sobre ellos, ¿verdad? Entonces, aquí vemos cómo la palabra se ha cumplido y la palabra viene cumpliéndose. Y yo quiero seguir hacia adelante, porque este estudio está muy profundo, muy increíble, pero vamos a tener que ver más adelante en el próximo programa en qué momento se vuelven los judíos a Dios. ¿Cuántos que se vuelven? ¿Dónde están las profecías que ellos se van a volver? ¿Qué van a pasar? Veremos que ya va a aparecer, ya está todo listo para construir el templo, del tercer templo. ¿Y quién va a hacer que sea destruida la mezquita para que se construya el tercer templo? Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar qué pasa con los judíos y en qué momento se vuelven a Dios. Pero eso será la próxima semana que grabemos la segunda parte de esta serie que iniciamos hoy, la apertura de los sellos y los juicios de Dios. Quiero bendecirle y agradecerle nuevamente su tiempo y motivarle para que se siga inscribiendo, invite a otros y le envíe la palabra a muchas personas que necesitan escuchar la palabra profética de Dios, que es la que Dios nos da. Espero que este mensaje le haya gustado mucho. Te bendigo. Gracias.